Buenas tardes. Como siempre, y aunque parezca sonar atópico, yo tengo en estos momentos el placer y el honor de hacer la presentación de una compañera con la que hemos colaborado intensamente en los últimos tiempos, que es Eva García Vázquez. Es la persona más adecuada, como luego comentaremos, para exponernos algo tan importante que es el estado actual de conocimientos, el estado actual de Darwin en este siglo XXI. Como ya dijo mi compañero, el doctor Barrio, Eva García es catedrática de genética de la Universidad de Oviedo. Se licenció en esta misma universidad en 1980 y en el año siguiente, en el 1981, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. También obtuvo el diploma en estadística aplicada a la medicina y a la biología médica en 1982 por la Universidad Pierre-Marie Curie París 6 de Francia. Doctora en biología por la Universidad Ovetense en 1984 con una tesis titulada Selección canalizadora en Drosophila melanogaster, que obtuvo la calificación máxima de cum laude. Máster en evaluación de impactos ambientales por la Universidad de Málaga en 1996 y diploma de cooperación internacional en diciembre del 2001. Su actividad docente y también investigadora se ha centrado fundamentalmente como profesora, catedrática, y hay que destacar que fue profesora adjunta en el Departamento de Conservación y Recursos Naturales de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, en mayo del 2005. Otro aspecto que hay que destacar en la figura de Eva García es su perenne relación con los alumnos y su interés en el desarrollo de los mismos. Por ello, es coordinadora del programa Erasmus de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo desde el 2004 y sigue en la actualidad en esta difícil labor que hay que agradecerle de llevar a nuestros alumnos al mundo internacional. También es coordinadora de los proyectos de posgrado en biología desde el 2004 hasta la actualidad y subdirectora del máster del programa Erasmus Mundos de Biodiversidad Marina y Conservación de la Universidad de Oviedo desde el año 2008. Relacionado con su investigación científica, no voy evidentemente a mencionar la lista casi inacabable de artículos referidos y publicados en diversas revistas de su especialidad, todas ellas del máximo rango y de carácter internacional. Creo que he contado hasta 130 artículos publicados que, teniendo en cuenta la juventud de Eva García, es algo increíble que haya podido publicar tal cantidad de artículos de tal calidad. También incluso he visto que 6 de sus artículos están muy relacionados con la educación en las ciencias. Creo que eso demuestra el interés que tiene esta persona en el desarrollo de la juventud, en estos casos. También, ligado con su labor investigadora, ha publicado dirigido 10 tesis doctorales y ha participado en innumerables proyectos de investigación, creo que más de 40 proyectos, tanto nacionales e internacionales, y muchos de los cuales siempre de tipo bilateral, entre países como Francia, Alemania, Portugal o Brasil, juntamente con entidades y organizaciones españolas. Y también son innumerables los contratos de investigación llevados a cabo tanto con empresas privadas como con administraciones públicas. Otra de las labores muy importantes en estos momentos de I+D+I que hay que desarrollar. Y eso también es una gran labor de ella. También, por su amplia labor investigadora que hemos reseñado, fue requerida en numerosas ocasiones para actuar como experta en distintas comisiones de evaluación, y así es miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora desde el 2007, cargo que todavía ocupa. Es evaluadora de investigadores, unidades de investigación y de proyectos de investigación de diversas agencias como la Agencia para la Evaluación de la Investigación y Calidad, la ANECA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Fundación Austríaca de la Ciencia, del Instituto de Investigaciones INRA de Francia, de la Ciudad de Nueva York, el CUNY, de la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica de la Argentina, y es también evaluadora de Marie Curie para subvenciones de posgrado de la Comisión Europea. Como referee, evalúa trabajos de investigación en más de 30 revistas científicas de carácter internacional, y también su experiencia en cooperación internacional se manifiesta por los distintos proyectos en los que he participado, entre los cuales podemos destacar en 1999 con La Habana, Cuba,
en la cual impartió en esos años pues, un curso de doctorado titulado Aplicación de marcadores genéticos para la conservación de recursos naturales. En el año 2001, en la Universidad Nacional de San Juan Bosco de Patagonia, en Argentina, con un proyecto de investigación sobre test de micronúcleos en mejillones para la detención de la contaminación en ecosistemas costeros, y ya en el siguiente curso 2001-2002 fue supervisora de grado de los graduados sudamericanos en la Universidad de Oviedo, labor que continúa en el año 2004. También hay que indicar que es desde 1989 miembro del Consejo Regional del Agua Dulce, que ha sido designado por la presidencia asturiana como experto en biología de peces en representación de la Universidad de Oviedo. Y por último, para finalizar porque esto sería larguísimo, pues solamente mencionar algunos premios que ha obtenido, como el premio Grande Cobian de la Fundación Príncipe de Asturias de 1999 y el premio Severo Ochoa de la Fundación Aula Paz también en 2009. Por todo anteriormente reseñado, creo que nuestra conferenciante, la doctora Eva García, reúne las condiciones excepcionales y cualidades excepcionales que considero las más adecuadas para enfocar y para que nos dé una visión adecuada en estos momentos de la figura y obra de Darwin. Por ello, cedo ya la palabra a la doctora Eva García para que comience su disertación. Muchísimas gracias. Ha sido muy generoso tu parte, señor decano. Lo que te mereces. Son palabras muy elogiosas, pero bueno, es solo trabajo. Lo más importante para mí, por lo menos, es mi faceta de profesora. Y bueno, imparto la asignatura de evolución a varios niveles, incluyendo en el programa Erasmus Mundus, el Máster Europeo Erasmus Mundus, del que acaba de comentar Tomás. Y cuando me propusieron que hablara de Darwin en el siglo XXI, pues me pareció de mano sorprendente, porque no quería, espero que no les importe que hable coloquialmente, no quería darles la chapa con un montón de relaciones, cosas históricas, o todo lo contrario, con un montón de modernidades de lo que actualmente se sabe sobre los mecanismos evolutivos fundamentales, que en realidad es lo que yo cuento a mis alumnos. Entonces he intentado sintetizar, presentarles lo positivo, los aportes fundamentales de Darwin, en lo que sigue vigente todavía en el siglo XXI y va a seguir vigente, porque, entre otras muchas cosas, dijo grandes verdades básicas que siguen siendo la base de las teorías evolutivas actuales. Y también, pues claro, es obligado, tenemos que comentar el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, gracias al profesor Dópico por la idea. Hay que comentar las consecuencias que se pueden derivar de extrapolar y llevar a la práctica en las relaciones sociales los conocimientos científicos. Entonces, bueno, pues lo titulé Darwin en el siglo XXI y busqué ayuda a las amigas que han hablado antes que yo sobre Darwin. La doctora Gemma Adán, que está ahí sentada, es doctora en historia y me dio toda la parte correspondiente a la historia, ¿no? Y las reseñas históricas de Darwin y las diapos. Y la doctora Belén López, que está ahí atrás, que es profesora de antropología, pues me dio toda la parte correspondiente a la selección sexual y las aventuras de Darwin en las Islas Galápagos. Entonces, ya sin más, voy a pasar a hacerles la breve presentación de este señor, que es nuestro abuelo científico, el de todos nosotros, todos los que trabajamos actualmente en evolución. Obedéceme, máquina. Todo empezó por las cerámicas. Me gusta esta frase. No es mía, es de Gemma Adán. Y es así. Todo empezó por las cerámicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque Darwin nació y creció en el seno de una familia que le permitió desarrollar sus brillantes habilidades intelectuales para profundizar en las teorías que después resultaron ser el sustento de todo lo que actualmente se conoce como evolución. Pero claro, si no hubiera sido por ese ambiente favorable para el estudio y para el desarrollo
desarrollo de estas capacidades, pues no habríamos tenido las bases de la teoría evolutiva que tenemos ahora. Y como todo empezó por las cerámicas, es porque estas fueron las que dieron el capital a su familia materna. Bueno, aquí está, ya verán que está irónico en algunas partes de la presentación, ustedes lo leen. Era rica, su madre, aparte de ser rica, era una señora de notable intelecto y de ideas progresistas, teniendo en cuenta el medio común en la época, pertenecía a la corriente unitarista. Seguramente otros conferenciantes les han contado ya esto, antes que yo. Y su padre, Robert Darwin, era médico y era también poco frecuente para la sociedad de la época, era ateo. Y, sin embargo, pues bautizó a sus numerosos hijos y consintió en una formación en religión o en teología, como veremos inmediatamente a continuación. Por lo tanto, Charles Darwin fue médico o estudiante de medicina, ya que nunca llegó ni a terminar ni a ejercer. Fue teólogo, eso sí que lo terminó, y fue rentista, porque tenía un medio holgado que le permitía completar su formación y extender la formación más allá del periodo habitual. Empezó en la escuela de Shrewsbury, donde fue internado también, como era costumbre en el siglo XIX en Inglaterra, fue internado de años y estaba en régimen interno, salvo en las vacaciones, bueno, como los libros ingleses, vaya, de los 5. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y en el segundo año comenzó su aproximación al interés por las ciencias de la naturaleza, por la historia natural. Darwin quizás se podría definir mejor como naturalista. Más que tener interés en curar enfermedades, tenía interés, era muy curioso y tenía interés en explorar todo el mundo que tenía a su alrededor. Se afilió, bueno, conoció la Sociedad Pliniana de Historia Natural en ese momento, después viajó a París y digamos que se disipó un poco. Entonces, viendo que no terminaba de encauzar su carrera hacia la medicina como su padre, pues su propio padre le sugirió que hiciera estudios de letras para poder ejercer en el futuro como teólogo. Los estudios de letras y ejercer como teólogo no es lo mismo, no es ni remotamente el equivalente a los estudios modernos de letras. Eran en todos los casos mucho más multidisciplinares y no había la separación clara entre ciencias y letras que hay actualmente. Entonces, no solamente se dedicó a aprender, bueno, pues, diversas teorías, las corrientes filosóficas distintas que existían dentro del seno de la Iglesia americana, sino que también se dedicó, entre otras cosas, a hacer colecciones de escarabajos, a cuidar colecciones de botánica, a colaborar, tenía profesores de botánica en las carreras de letras, a colaborar en la conservación de colecciones de museos. O sea, ya comenzó su pasión por la ciencia, le interesaba mucho la geología, además, se especializó o se familiarizó mucho con la estratigrafía en sus viajes al norte de Gales. Y después llegó el momento fantástico de su expedición en el Beagle, que es tan famosa. En esta expedición, comandada por Robert Fitzroy, le metió en realidad su profesor de botánica, Stevens Henslow, que bueno, pues le veía al chaval como muy animado por estudiar la naturaleza y pensó que sería una oportunidad estupenda para que pudiese explorar el mundo, que era pues, lo que parecía que deseaba en ese momento. Fue más que en calidad de científico, fue en calidad de acompañante del capitán, más bien, o sea, casi bueno, pues, como un acompañante para intercambiar ideas, para charlar, para tener cenas agradables. Pero su misión dentro del Beagle fue bastante más allá, porque, como era muy curioso, en
las distintas etapas del viaje fue explorando lo que encontraba en la naturaleza en todas las distintas costas en las que iba recalando. Vamos a acelerar un poco el barquito, un montón de etapas, y la más conocida y la más famosa son las Galápagos, que se llaman Galápagos entre otras cosas porque tienen tortugas, pero no solamente porque tienen tortugas, sino que también tienen una enorme diversidad de formas vivas de prácticamente toda la escala taxonómica. Y son una especie de muestrario de diversidad genética realmente, y todavía hoy son un paraíso de biodiversidad. Pero en aquel entonces no podríamos hablar de diversidad genética, dado que en los tiempos de Darwin los conocimientos básicos de genética no existían todavía. Un ejemplo, las tortugas, fíjense, ¿en qué se diferencian? En el cuello. Y hay tortugas con distintas longitudes de cuello en distintas islas. Bueno, pues la isla de Hood, podríamos casi decirlo ahora, está no repoblada, sino que tenía en aquel entonces naturalmente plantas que son difíciles de alcanzar, con las hojas a cierta altura. En la isla Isabela tenía muchísimas plantas que crecían a ras del suelo, y también, como podríamos suponer, en la isla Pinta había plantas que se encontraban como a media altura entre las de Hood y las de la isla Isabela. Y bueno, ahora es muy fácil porque ahora ya conocemos la historia y ya sabemos que existe la adaptación y sabemos que existe la selección natural, pero su grandeza como naturalista fue asociar la forma, la morfología de las tortugas con los recursos que tenían disponibles. Ahora es fácil porque lo sabemos, pero antes había que asociar organismos de escalas completamente diferentes, animales y vegetales, y ver que la forma de unos tenía relación con la forma de los otros, que no estaban ni remotamente emparentados con ellos. A su regreso del viaje volvió con un montón de ejemplares preparados para su análisis, disecados, conservados de distintas maneras, y recabó la ayuda de sus amigos, de clasificadores expertos, de conocidos suyos de las distintas universidades en las que estaba, y se puso en contacto con expertos de fuera de sus universidades, es decir, buscó los medios intelectuales necesarios para poder entender todo lo que tenía, el tesoro de muestras que había traído. Y bueno, pues aquí están los nombres de todos ellos. Bueno, no les voy a aburrir con esto, pero como ven, van expertos desde protozoos, corales, reptiles, fósiles, coleópteros, peces, mamíferos, había ornitólogos como el profesor Woolf, etc. Y a su vuelta, también despacito, comienza a publicar los resultados. De hecho, se hicieron más famosos sus diarios del viaje en el Beagle que la propia publicación del Capitán, que luego cuando lo fue a publicar recabó su ayuda y lo puso. Fue el propio Capitán el que financió parte de los cuadernos de viaje de Darwin. Terminó, digamos, su etapa exploradora y llegó, bueno, pues el momento del reposo, la madurez, no solamente la madurez intelectual, sino también la madurez personal. Realmente tuvo que abandonar los viajes por una dolencia que todavía hoy, eso lo pueden encontrar en Wikipedia si quieren, todavía hoy se desconoce cuál fue. Tenía palpitaciones, tenía episodios de vómitos y en general le recomendaban reposo. Solía tener estos problemas asociados con el estrés, con periodos de estrés. Hoy en día quizás diríamos que eran ataques de pánico, no lo sabemos, o realmente un problema cardíaco o hipertensión, pero bueno, seguimos sin saberlo dado que no es posible retratar la historia de Darwin. En 1839 se casó con su prima Emma, si se dan cuenta tiene el mismo apellido que su madre,
periodos y después de estar casado también, después de comenzar su vida familiar muy fructífera, ya que tuvo 10 hijos, o sea que debía de estar bastante ocupado, hacía experimentos en su jardín cruzando animales y cruzando plantas, viendo lo que pasaba. Una especie de experimentos genéticos muy básicos. Y estaba preocupado porque había constatado, bueno, ya lo habían constatado otros investigadores antes que ellos, los médicos, que los cruzamientos consanguíneos producen una tasa algo más elevada de lo normal de problemas físicos, la endogamia. Y estaba realmente preocupado por sus hijos. De hecho, bueno, pues perdió una hija, Leonora, pues, a los pocos meses de vida, y otra, que fue más duro para él, su hija Annie, la perdió a los 10 años, cuando la niña tenía 10 años. Y supuso unos golpes, ambos pusieron golpes duros, pero sobre todo la pérdida de Annie, y también se alejó de la religión. No tenía convicciones muy profundas, pero terminó de alejarse de la religión. Y después, en el listado de, bueno, estos 3 hijos que comentábamos, pongo a Leonard porque volverá a salir más adelante. Pudo la familia, pudo costear la formación universitaria de todos sus hijos, y los que llegaron adultos de una manera o de otra fueron famosos y reconocidos en sus actividades profesionales. Y algunos de ellos también brillantes científicos, porque claro, conocemos más al padre, que es el objeto de este aniversario. También a las personas, aparte de por la familia, por el entorno, por lo que hacen y lo que publican en ciencias, lo que queda, se les conoce por los amigos. Y Darwin tenía muy buenos amigos, entre los cuales, bueno, pues no es plan de citarlos todos, pero sí es obligado citar a Wallace, que junto con él desarrolló las teorías evolutivas, la teoría, sobre todo la teoría de la selección natural, que veremos a continuación. Wallace debía de ser un tipo muy interesante, era geógrafo, era autodidacta y se había formado en geografía, en botánica y en general en diversos aspectos de las ciencias naturales, y se ganaba la vida cazando animales raros, era como cazador, y vendiendo los animales raros a coleccionistas. Empezó a cartearse con Darwin hacia 1850 y cimentaron una amistad profunda que resultó ser realmente fructífera. Publicó artículos sobre evolución. No es que Darwin tuviera la patente exclusiva sobre la evolución. Colaboraron, intercambiaron ideas y de hecho publicaron artículos. En la época no era frecuente, como es actualmente, las coautorías de libros, trabajos y artículos, donde más o menos cada uno, bueno, solían ser firmantes individuales y cada uno como que se repartía más o menos los aspectos en los que estaba más versado. Y Wallace contribuyó entonces de forma muy decisiva al desarrollo de la teoría evolutiva que, por cierto, pasó sin pena ni gloria la primera vez que fue presentada en la sociedad. Presentaron como expositores Lyell y Hooker, presentaron la teoría sobre el origen de las especies en la prestigiosísima Sociedad Linneana de Londres. Bueno, nada, no tuvieron prácticamente ni respuesta por parte del público. Y parece ser que en los periódicos las reseñas que venían decían: lo que dice de nuevo está todo equivocado, y lo que no está equivocado ya se sabía antes. O sea, no fue precisamente alentador. Y entonces Darwin, como buen científico, lo que hizo fue buscar más y más argumentos que o reforzaran o destruyeran su teoría. Es decir, no se rindió por una mala crítica. En este caso, mala crítica un poco espantosa más bien, pero también lo saben todos ustedes, fue reconocido en vida. Por lo menos una parte importante de sus teorías, no todas, que no fueron reconocidas hasta más tarde, cuando se empezó a conocer la herencia genética. Como hitos reales en las ciencias de la evolución son estos 2 libros: El origen de las especies, que se presentó pues
pasado mañana, o sea, el día 22 de noviembre, hará 150 años. O sea, que es una fecha bastante oportuna esta para conmemorarlo. Y después El origen del hombre, bastante más tarde, trata también sobre la selección sexual. Es impresionante, si ustedes han leído El origen de las especies, sin ir más lejos, es impresionante la cantidad de datos que maneja. Él no se atribuye ningún invento, no piensa que sea el más listo del mundo, sino que cita y muy adecuadamente tanto los pros como los contras de sus teorías y reconoce la autoría intelectual de un montón, quiero decir, cientos de autores que fue estudiando y en los que se fue basando un poco de este, un poco del otro, para interpretar sus propias observaciones en la naturaleza. En ningún caso se puso las medallas de yo soy listísimo y soy, bueno, pues el más evolutivo de la historia. Habló de muchas cosas, entre otras, habló de cosas que están tan a la moda actualmente como las especies invasoras, habló de la selección sexual, habló de los híbridos, dio muchas posibilidades a la evolución. Y de todas ellas, quizás, bueno, a continuación voy a ponerles dentro de muy poquito, quizás las contribuciones más relevantes o las que, vista desde la perspectiva actual, siguen siendo firmes como rocas. Y parece indudable, yo creo que nadie lo discute ahora, que forman parte del proceso intrínseco fundamental de la evolución. En otras cosas, por supuesto, pues las conclusiones pueden ser más ambiguas, pueden ser discutibles, es normal. En la ciencia uno avanza proponiendo cosas y equivocándose. Sin embargo, supo identificar hitos incontestables para poder explicar la evolución. El origen de las especies en realidad tiene este título tan largo sobre el origen de las especies mediante selección natural o la conservación de las razas favorecidas o privilegiadas en la lucha por la vida, la lucha por la existencia, y bueno, pues fue publicado hace 150 años. Aquí, bueno, pues una foto del ejemplar de la primera edición. Sus principales innovaciones, que ya les digo, no se creía a sí mismo como el inventor de la idea de evolución. Antes de él, otros científicos, incluyendo a su abuelo, ya habían hablado de que las especies cambiaban. Ellos lo explicaban como transmutación de las especies, que cambiaban unas por otras, y no sabían explicar cuál era el motor que hacía que fueran cambiando. Ni tampoco sabían explicar si iba cambiando poco a poco, en pequeños pasos, o si cambiaban de golpe y había grandes cambios sustanciales de una especie a otra. Eso no se sabía. Pero ya existía la idea de evolución. Una de sus principales aportaciones, y desde luego la idea central de su libro, fue la idea de la selección natural. Explica la evolución por mecanismos exclusivamente naturales, sin falta de intervenciones ajenas de ningún otro tipo, ni de temas misteriosos. Todo lo explica con pasos que son fácilmente comprensibles y que se basan solo en la relación entre los organismos y el medio donde viven. Por cierto, las teorías darwinianas, todas, salvo curiosamente la de la selección natural, que él consideraba quizás su principal aportación, la mayoría, y desde luego la idea de la evolución como tal, fue ampliamente respetada, aceptada y reconocida en vida de Darwin, que tenía una reputación de científico brillante, sigue tímido porque tenía un poco de fobia a los actos sociales. ¿En qué se basaron Darwin? Y aquí ya voy a hablar de Darwin y Wallace, porque en realidad fueron los dos quienes lo pensaban mano a mano, cabeza a cabeza. ¿En qué se basaban? ¿Cuál era el principio de la selección natural?
Pues se basaba en las ideas de Malthus, consistentes en que hay un equilibrio entre la población y su medio, entre la población y sus recursos. Él lo aplicaba a la población humana. Hoy en día seguimos usando exactamente las mismas palabras en ecología, en evolución, para llamar a lo que puede, los recursos que hay en un ecosistema, capacidad de carga, y se siguen usando exactamente las mismas palabras. Define los recursos que hay disponibles para una especie en un ecosistema, son los que definen la cantidad de organismos de esa especie que pueden vivir ahí, y es facilísimo de entender. A más recursos, más crece la población. Cuando la población crece por encima de los recursos disponibles, se frena su crecimiento. Malthus aludía como mecanismos para frenar el crecimiento en los humanos, pues las hambrunas, las enfermedades, las guerras. Se le olvidó aludir a los desplazamientos, que siguen existiendo hoy en día. Cuando se rellena todo lo que puede dar de sí un hábitat, pues los individuos más exploradores se marchan a buscar recursos a otro. Entonces Darwin y Wallace aplicaron las ideas de Malthus, que habían sido diseñadas o pensadas expresamente para los humanos, los aplicaron a todas las demás especies de la naturaleza. Entonces, bueno, pues decían que es posible que los supervivientes tengan alguna característica que favorezca a su descendencia. Es decir, que lo que ellos tienen de favorable, ellos postulaban que deberían poderlo transmitir a sus hijos, de forma que sus hijos también estaban favorecidos. Y ese favorecimiento, por decirlo de alguna manera, se transmitiría de generación en generación, en la que irían quedando solo los, o preferencialmente, los más altos. Bueno, la parte positiva son los principios básicos del darwinismo que continúan vigentes hoy en día. El primero, y yo creo que es, bueno, pues el más importante, es que las especies evolucionan, no son unidades estáticas, cambian, van cambiando a lo largo del tiempo. Y además, no todos los individuos de una especie, lo cual es muy obvio, pero hay que formularlo, no todos son idénticos. Al revés, todos somos diferentes y tenemos distintas capacidades y podemos explotar los recursos de distinta manera. Lo cual hace que las especies más flexibles, más variables, puedan adaptarse mejor a todo tipo de condiciones ambientales. Esto lo sabemos ahora, pero él lo dijo primero. La evolución es un proceso gradual y continuo. Bueno, esto lo postulaba él. Realmente ahora sabemos que sí puede haber, digamos, si no grandes saltos, por lo menos importantes zancadas en los procesos evolutivos. O sea, hay pasitos más pequeños y pasos mucho más largos, de los cuales, pues bueno, luego les recordaré algunos de ellos a continuación. Bueno, este es muy famoso y seguro que lo han visto ya antes. La idea de que nada aparece de repente, sino que las cosas derivan de otras cosas que existían anteriormente. Las especies derivan de otras que existían antes. Los organismos, cuanto más parecidos sean físicamente, más emparentados están. Esto tampoco es absolutamente cierto al 100%. A veces hay organismos que por distintas vías llegan a la misma solución. Son parecidos. Bueno, el tipo las aletas de los mamíferos marinos no son aletas, son patas. Pero así vistos, y si no nos fijamos mucho, pues decimos, anda, peces grandes de sangre caliente. Pues no, son patas. Han llegado a la misma solución que los peces, pero desde los mamíferos. Igual que los peces han llegado desde los peces. Bueno, pues esa sería una excepción, por ejemplo, pero evidentemente nadie puede saberlo todo sobre un tema. Es decir, esto es parte de lo normal en tiempo. Y sí postuló, y esto es fundamental, que el mecanismo de la evolución es la selección natural. Ahora sabemos más. Por lo tanto, podemos añadir más cosas. Pero por muchas cosas que hemos ido añadiendo, sigue siendo uno de los mecanismos, no el único, pero uno de los mecanismos fundamentales para la evolución.
Las bases de la evolución por selección natural serían, en primer lugar, producción de variabilidad. Tiene que haber variación en las especies, entre los individuos de la misma especie. Darwin no sabía qué sería, porque no sabía genética, no lo podía saber en aquel entonces, pero sí sabía que había variación. Y además que había variación entre la descendencia y que no toda servía por igual para adaptarse. O sea, que había diferencia en su capacidad de adaptación, no solo en el aspecto físico. Y después la selección, a través de la lucha por la supervivencia, que es la típica y es el tema fundamental y central de su primer libro, o de la lucha por el apareamiento, la selección sexual. Bueno, la lucha por el apareamiento puede ser una lucha muy sutil, puede ser el más bonito, el que presuma más, el pavo real que tenga las plumas más vistosas. No tiene por qué implicar una lucha física, pero sí una competencia, porque el que sea más guapo o el que acceda más fácilmente a las hembras, pues va a dejar más descendientes que nosotros. También es un principio muy fácil de entender, pero ya les digo, habría que postularlo, ¿no? De cualquier forma, es un proceso selectivo y ambos procesos están más que probados y contrastados en la actualidad. Esto lo tengo que contar, no me gustaría, porque claro, se supone que solamente tengo que venir aquí a glosar a Darwin. Bueno, gloso todo lo glosable de Darwin. En esta parte que viene a continuación, aquí Darwin no tuvo ni arte ni parte. Salvo un hijo, pero no fue quien dio las ideas a su hijo, sino que fueron propias de su hijo. Eugenesia. Claro, parece que una de las consecuencias que uno puede directamente pensar, ¿a dónde nos lleva todo esto de la selección natural? Bueno, pues hagamos unas superpersonas. Fíjense, esto es textual, es una traducción. Es de Galton y dice, bueno, les muestro en este libro que, igual que se pueden seleccionar caballos y perros, se podría producir una raza de hombres altamente dotada mediante matrimonios sensatos durante varias generaciones. Luego ya veremos que esto es que tampoco va a ser verdad, pero claro, Galton no podía saberlo, recuérdenlo. Lo sabemos ahora, pero ellos no lo sabían. La eugenesia sería la definición de 1904, era la ciencia que trata sobre las influencias que mejoran en general las cualidades innatas de las razas. Y bueno, pues esta fue la única contribución del pobre Darwin, que además parece que era una persona bastante liberal y abierta en sus ideas, y por cierto, que parecía repugnante la esclavitud, porque, por ejemplo, cuando paró en Brasil con el Beagle, pues existía esclavitud en Brasil y le parecía repugnante, simplemente. Y bueno, lo escribe, lo documenta, ¿no? O sea, no pensaba que hubiera que tratar como animales, el concepto que se tenía de animales diferentes a ciertas razas humanas. Todos eran para Darwin de la misma especie, más o menos. Pero, bueno, su hijo fue el presidente de la Sociedad Eugenésica Europea y pensaba que era positivo favorecer la reproducción de los mejores. Hablaba en este caso de la eugenesia positiva, de los bien nacidos o de los que se podrían reproducir mejor y dejar mejores genes a las generaciones futuras. La lucha por la existencia justificaría la supervivencia de los fuertes y entonces pues apliquemos a la sociedad humana los mismos principios que aplican los animales de forma natural, los animales y las plantas. Claro, las consecuencias son obviamente terribles, esto ya lo conocen ustedes. Hay casos de eugenesia positiva, como por ejemplo los paritorios arios, o eugenesia negativa, como la esterilización de mujeres aborígenes en Australia, bueno, los campos de concentración, en el Holocausto, y la separación de razas y esterilización de gentes de razas no apreciadas, como por ejemplo gente de raza negra en Estados Unidos. Todos los países tienen, y este no está libre de ello, tienen sus historias tristes de racismo y de intento de eugenesia, sea deliberado, público y dicho abiertamente o solapado. Pero por
todos tenemos cadáveres en el armario, incluyendo, como ven, pues los más evolucionados hoy en día. Solamente estos son unas palabras de la premio Nobel Rita Levi-Montalcini en su autobiografía, en las que, volviendo al tema de la genética y el ambiente, habla de Rudolf Hess, el criminal de guerra nazi, y dice que la culpa no estaba inscrita en su patrimonio genético ni en el hecho de que fuese alemán. Su culpa se debía exclusivamente a no haber sabido resistir la presión de un ambiente violento. Genética versus ambiente, nuevamente. En este caso, claramente, Rita Levi-Montalcini no opinaba que, habiendo eliminado a la familia de Rudolf Hess de pequeñita, y no habiendo nacido Rudolf Hess o habiendo matado directamente de pequeño, no se habría evitado el holocausto, porque se debía a un ambiente violento y a las condiciones ambientales de la época. Hasta ahora lo que Darwin decía y algunas consecuencias positivas, algunas consecuencias negativas, pero sobre todo Darwin no lo podía saber todo. Tenía algunas lagunas y ahora sabemos más. Para empezar, sabemos qué es lo que se hereda, qué es lo que se transmite de generación a generación. Es decir, ¿dónde está la herencia? La herencia, bueno, también sabemos cómo se produce la variación genética y conocemos algunos mecanismos evolutivos adicionales a la selección natural. La selección natural es cierta, existe. Se ha demostrado numerosas veces, es irrefutable. Hay cantidad de experimentos científicos que lo demuestran y la simple lógica lo dice. La vulgar observación de las tortugas de los Galápagos que vimos antes nos dice, bueno, pues esto es evidente. Se han adaptado a lo que tienen disponible en su medio. Y en un sitio son de una manera y en otro sitio son de otra manera. Y también es obvio que los hábitats tienen unos recursos limitados. Y si uno cree que por encima solamente se van a poder permanecer en ese ambiente los que mejor lo sepan aprovechar. O sea, parecen verdades de perogrullo. Pero bueno, siguen siendo verdades. Pero hay otros cambios, otras formas de evolucionar. Es solo bueno para recordarles dónde está la herencia genética. Está en el ADN, está en el núcleo de las células y también, pero bueno, eso ya es para más especialistas, hay trocitos de ADN en el citoplasma que veremos enseguida, por cierto, en otra diapositiva. La herencia está en los genes, es realmente lo único que pasa de generación a generación, que es lo que van los gametos. Es decir, muy poquito, lo que cabe en una sola célula que después se multiplica y se expresa y cambia y acaba constituyendo un ser, bueno, pues de mediana estatura, en este caso un elefante, en el caso de los elefantes, o un protozoo. ¿Qué es un gen? Un segmento corto de ADN que produce una proteína. Digamos que la proteína es lo que funciona, lo que construye nuestro cuerpo y lo que nos permite obtener energía, pero la información para construir las proteínas está en los genes, es lo que heredamos. Este sería el paso de la información genética. Luego hay varios biólogos y biólogas, pues esto les suena muchísimo y para los demás pues es simplemente casi obligado decirlo, que estamos siempre simplificando las cosas cuando hablamos de evolución, porque hay muchos aspectos. Fíjense que puede entorpecer o acelerar la evolución cualquier cosa celular o bioquímica que pase entre esto, que es el gen, y esto, que es la proteína, que sale al medio o que hace que crezca un tejido. Las proteínas, la actina, la miosina constituyen nuestros tejidos, nuestro corazón, nuestros músculos, en fin, los huesos. La osteína es lo que nos forma. Por el medio, como hay varios pasos, puede haber varias oportunidades para modificar lo que llevamos en nuestra herencia. Y esa modificación
puede hacerse por distintos procesos bioquímicos. La epigenética está de moda actualmente. O sea, la herencia, vale, está en el ADN, pero no es sobre caballo rey. Se hereda y posteriormente se puede matizar. Igualmente, que no es cierto que solo sobrevivan en todas las especies los más aptos. ¿Qué es los más aptos? ¿Qué son los más aptos? Quizás la primera pregunta. Hay una gran variedad, una gran diversidad. Si esto fuese la verdad absoluta, todos los individuos dentro de una especie serían iguales, serían más adaptados. Y no es verdad. Bueno, basta echar un vistazo alrededor para darnos cuenta. Hay muchísimos factores genéticos y epigenéticos que modifican la expresión de los genes. Pero, bueno, pues no se trata de dar una lección magistral sobre epigenética tampoco, simplemente recordarlo, que las cosas no son siempre tan sencillas ni tan directas. ¿Cuál es la fuente de variabilidad que Darwin no conocía? El propio funcionamiento del ADN. El ADN cambia constantemente, lo que se llaman mutaciones, y son espontáneas. Además, hay mutaciones inducidas, las que se producen cuando nos sometemos a radiaciones, vivimos en un sitio muy contaminado, muy tóxico, las que se producen en las células de nuestro organismo a medida que envejecemos, porque está expuesto el ADN a todos los desechos de nuestro metabolismo y a medida que envejecemos, pues uno, como es bastante lógico, tiene más probabilidades de tumoración, por ejemplo. Es un proceso normal, porque nuestras células han tenido más tiempo para ir mutando. Pero las que se transmiten son las que van en nuestra línea germinal, es decir, las que van a dar lugar a nuestros hijos. Y esas, pues bueno, también han tenido bastantes ciclos para reproducirse. En el caso de nosotras, las chicas menos, en el caso de ellos muchas más, pero también tienen bastantes ciclos para reproducirse. ¿Saben más o menos cuál es la frecuencia con la que aparece una nueva mutación cada vez que una célula se divide? Aproximadamente aparece una de cada, fíjense, estas son las unidades del ADN. Está, bueno, la típica doble hélice de ADN y las unidades o las piedrecitas de ADN son cada una de estas figuritas, de estos pentagonillos que vemos ahí, que serían como piedrecitas de azúcar, y las bolitas que serían piedrecitas de las bolitas negras serían fosfatos, y esto, bueno, bases nitrogenadas, da igual, química. Cada uno de estos sería una unidad de ADN que se llama nucleótido. Pues aproximadamente en uno de cada 10 elevado a 7, que son 10 millones de nucleótidos, se produce una mutación de forma natural. Ese proceso es lo que se llama deriva génica y es uno de los procesos que se reconocen actualmente, incluidos los neodarwinistas, como uno de los motores fundamentales de la evolución. Es decir, evolución no deliberada, no es deliberada por supuesto, pero no por selección natural, sino debido a factores aleatorios. Van a ver que es muy fácil de entender. Teóricamente, en esta población que vamos a poner que tenga una capacidad de carga para 5 individuos, ahí aparece un mutante, tenemos 4 rojos y 1 verde. Cada uno de ellos puede tener un número prácticamente ilimitado de gametos, o en cualquier caso muchos más gametos de los individuos que luego se van a producir. Y si en esta población solo caben 5 bichos, 5 individuos, por azar, es como si fueran las bolas de un disco. Por azar cargan 2 bolitas verdes. Hay suficientes bolitas verdes entre los gametos. Aunque hay más rojas, por azar pueden caer los verdes. Y si la población es pequeña y solo caben 5, hombre, ya tenemos 2 de 5. Pasamos de 1 de 5, que es un 20%, a 2 de 5, que es un 40%, y eso es bastante respetable. Un salto más y acabamos con todo verde. También es cierto que es muy probable, que es más probable de hecho, que aquí caigan todos rojos, porque como hay menos gametos verdes, pues caen todos rojos y se perdió el gameto verde. No pasa nada. Pero como ven, también por azar existe la probabilidad de que se vayan quedando las mutaciones y que al cabo de n generaciones
acaben sustituyendo a las anteriores. Fíjense, esto sí es evolución. El que haya rojos y verdes es diversidad. El que antes fuera roja y ahora la población sea verde, eso es cambio. Ha cambiado, decimos una especie de 5 individuos, bueno, vamos a poner que haya más individuos, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Ha pasado de ser de una manera a ser de otra manera. Y el proceso puede ser por selección natural, en ese hipotético caso en el que se deseca la charca, o simplemente por azar, deriva genética. O sea, porque sí, porque han traído más poblaciones. Han entrado más gametos con esa variante genética. Ambos casos están contrastados en miles de experimentos, de artículos científicos, de observaciones en la naturaleza. Es decir, nadie puede negar ninguno de los dos mecanismos. Se reconocen ambos en la síntesis evolutiva moderna, el neodarwinismo, lo que actualmente se llama neodarwinismo. Bueno, pues esto también son definiciones del libro, la evolución consistiría en el cambio en las frecuencias de los alelos, o sea, las variantes genéticas a lo largo de las generaciones, y se produce, y aquí los neodarwinistas pues ya han añadido la selección, a la selección natural han añadido la deriva genética, y también otra cosa que no he mencionado antes porque bueno, no se puede mencionar todo, pero también es evidente que una población puede cambiar si le vienen individuos de otra población que sean diferentes. Puede contribuir a que cambie, depende de cuándo se reproduzcan, etcétera, pero digamos que hay que jugar con más factores. No solo cada población aislada, sino la relación de las distintas poblaciones de una especie entre sí. Hemos ido añadiendo factores al proceso básico de evolución, que Darwin pensaba que era principalmente el proceso selectivo, y la especiación se produciría cuando dos poblaciones, eran poblaciones de una especie pero quedan completamente aisladas durante bastante tiempo, se acaban diferenciando, acaban siendo una distinta de la otra y acaban teniendo barreras entre ellas, no se reproducen. Cuando estas barreras reproductivas aparecen serían especies diferentes. Es obligado citar algunos nombres: Lewontin, Gould, Dawkins, Olszewski, Ayala, porque además es de origen español, y otros genetistas, evolucionistas más bien notables que pertenecen a la corriente neodarwinista. Pero, claro, todo esto es verdad y es evolución poco a poco y generación a generación. Es posible tomar atajos y se conocen. La evolución a pasos mayores. Uno de ellos, si, bueno, alguno de ustedes fue a una charla que dio la profesora, la presidenta de la Sociedad Española de Genética la semana pasada, habló de la evolución cromosómica. Es una forma rápida de evolucionar. Nosotros, todos los organismos, salvo las bacterias y los virus, el resto, y muchas bacterias también, por cierto, el resto tenemos nuestro material genético organizado en trozos, que se llaman cromosomas. Es posible que los cromosomas sufran grandes cambios, roturas, reordenaciones, duplicaciones, intercambios entre unos y otros cromosomas dentro de la misma especie. Y las variantes cromosómicas que se obtienen, pues no suelen poder cruzarse entre sí. Es una forma rápida de hacer especiación, una forma rapidísima de evolucionar, como a saltos, no exactamente a saltos, pero a grandes pasos, porque ahí lo que cambia no es una piececita del ADN, sino un bloque del ADN entero. Pues se nota más, porque el cambio es más rápido. Hay numerosos ejemplos de cambios cromosómicos entre distintas especies. Estos somos nosotros, los grandes primates, comparemos al abuelo, claro, y chimpancé, gorila, orangután. Y miren, por ejemplo, es nuestro cromosoma 2 es idéntico a la fusión de dos de los cromosomas que tienen nuestros colegas primates. Bueno, es una diferencia, nada más. Pero esta pequeña diferencia hace que, desde el momento en el que los cromosomas eran diferentes, ya no nos pudiéramos cruzar con ellos. En el momento más primigenio, vuelvan ustedes hace millones de años, en el momento en el que hay una diferencia cromosómica, la descendencia
Se conocen, no, por supuesto, no solamente en animales, sino solamente en mamíferos. En plantas es un mecanismo normal de evolución, por cambios cromosómicos grandes, por duplicaciones de todo el material genético de las plantas. Bueno, el profesor Díaz lo sabe bien como catedrático de botánica. Es una forma muy común de evolución en todas las plantas. No solamente en las anémonas, que bueno, es el ejemplo que pongo ahí, pero es un cambio muy frecuente. Hay otros caminos también para evolucionar y probablemente los que hayan venido a las sesiones de aquí habrán asistido, yo creo que fue Andrés Moya, el que habló sobre la evolución por simbiosis. Es un clásico también. Una forma de evolucionar no es compitiendo, sino cooperando. De hecho, los grandes cambios evolutivos, grandes, sustanciales, o sea, el paso de bacteria a célula con muchísimas más capacidades, más grande, con más contenido genético, con un montón de cosas, ese paso hoy en día ya está aceptado, yo creo que por todos los científicos del mundo, que ha tenido lugar mediante simbiosis. Simbiosis de organismos que tenían menos capacidades y que juntos tienen más capacidades. Y ese es un cambio cualitativo importante. Es como el gran avance evolutivo, el paso de procariotas a eucariotas. Simbiosis, otra forma de evolucionar, muy rápida, inmediata de hecho. Y después, dentro de cada una de las nuevas especies o de los nuevos organismos, siguen funcionando los mismos mecanismos postulados por Darwin de selección natural, de selección sexual, en su caso, hay organismos que no tienen selección sexual, y la evolución lenta, gradual, pero esta es rápida, es realmente evolución súbita, diría yo. Bueno, para recordárselo, ¿qué orgánulos son los que nuestras células procederían de simbiosis? Pues fundamentales, los que permiten cambiar materia por energía y energía por materia, para decirlo de una manera rápida y bruta. Las mitocondrias y los cloroplastos. Los cloroplastos son los que tienen los vegetales, las mitocondrias las tenemos todos, vegetales y animales. Bueno, pues serían esos orgánulos que actualmente además han intercambiado ya tanto material como el núcleo, que es muy difícil diferenciarlos con nuestro núcleo. O sea, ya todos entre sí han intercambiado genes en todas direcciones. Entonces ahora ya no podrían vivir independientemente. Hablando de intercambio de genes, no solamente entre orgánulos dentro de célula, sino también entre distintos organismos, entre distintas especies. Actualmente esto está de moda y todos han oído hablar de esto, los organismos transgénicos. Los hacemos deliberadamente para tener mejores producciones. Los salmones gigantes, algodones resistentes, por ejemplo, insectos o peces fluorescentes. Eso no es una simulación, eso no es Photoshop, son de verdad. Un pez cebra de verdad con un gen de luminiscencia de bacterias. Bueno, pues esto lo hace de forma natural todos los organismos desde hace infinito. Las bacterias, por supuesto, intercambian material entre ellas. Los humanos, ¿saben lo que está calculado más o menos que tenemos de material genético alien? O sea, proveniente de otras especies, generalmente adquirido vía retrovirus o transposones. Es que no se lo vamos a creer, como el 30% de nuestro genoma. Es una barbaridad. Pues se ha ido incorporando a lo largo de la evolución de nuestro linaje, poco a poco, en sucesivas generaciones y sucesivos episodios de transposición de genes, y como pasar directamente de otra especie a la nuestra. Otra, hombre, hibridación. Esta foto la tenía que poner. Lo siento. Es guapo, ya Darwin se había interesado por la hibridación. Lo que pasa es que lo consideraba una vía muerta, porque los híbridos más conocidos son, pues, la mula, que es estéril. Son híbridos animales, entre animales domésticos. Pero hay híbridos animales que son fértiles, muchos. El hecho de que no los conozcamos no quiere decir que no existan. Por ejemplo, fíjense, esto es real, los
islote, que son dos especies distintas, constituyen en realidad actualmente, porque se han ido moviendo las distribuciones de las dos especies, no solo por el cambio climático, sino también empujadas por los humanos, porque construimos autopistas, carreteras, poblamientos muy densos en la costa y les forzamos a juntarse. Bueno, pues hibridan entre ellos y actualmente, y son fértiles los híbridos, y constituyen la mayor parte de la población cánida salvaje de todos los estados del sur de Estados Unidos. Contrastadísimo, ¿eh? Los patos, las malvasías que se escaparon, procedentes de América, se escaparon de zoos en Inglaterra, y actualmente la población híbrida de malvasías entre la europea y la americana es difícil distinguirlas ya. El lavicol, esto en los vegetales es normal, los vegetales hibridan sin ningún problema y luego se reproducen tan tranquilamente. Es decir, que la hibridación es otra forma de evolucionar rápidamente y nuevamente cooperando, mezclando genomas. Bueno, la edad, por poner la foto, ya en la Edad Media se conoce y es parte importante de la gastronomía del norte de Europa y de Estados Unidos. Y, bueno, híbridos se descubren continuamente, entre los peces estamos descubriendo muchos y en los humanos pues hay híbridos muy interesantes de descubrimiento no muy antiguo. Se piensa que nosotros interferimos en nuestra propia evolución. Claro, hablé antes de la eugenesia, es terrible si uno piensa en eugenesia negativa o si uno piensa en eugenesia positiva. ¿Es este un atajo para hacer eugenesia positiva, los proyectos genoma? Como brevísimo recordatorio, ¿qué es un proyecto genoma? Es conocer todo el ADN de una especie, lo que no quiere decir que sepamos para qué sirve todo, porque incluso en el genoma humano desconocemos para qué sirven muchos genes. Hoy en día ya lleva completamente conocido y anotado pues desde 2004 la versión definitiva y la primera versión desde 2001. Y seguimos sin saber para qué sirve todo lo que hay ahí, pero al menos conocemos las letras de todos los cromosomas, todas las piececitas de ADN de todos los cromosomas. Cuando sepamos para qué sirve todo, pues, hombre, además de poder prevenir enfermedades hereditarias, el objetivo sería curarlas. Igual que sabemos hacer transgénicos, sabemos hacer terapia génica. Empezamos a saber hacer terapia génica. Cambiaríamos los genes erróneos por variantes no erróneas de los genes. Sería una posibilidad. Estaríamos haciendo selección en ese caso. ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia unas generaciones todas de monstruos? Sinceramente, yo tengo hijos. Si yo sé que uno de mis hijos tiene una enfermedad hereditaria, afortunadamente no es el caso, y lo puedo curar, no duden que lo voy a hacer. Vamos, seguro, ¿eh? Lo llevo donde quiera que se haga este sistema. Y nada más contrario a mis principios que la eugenesia. Solucionaría el problema. ¿Sería una variante más o una variante menos? No se preocupen por la variante del gen afectado. Sí, van a salir más, seguro, seguro. Y seguirán saliendo. La mutación es aleatoria. Sucede siempre. Habrá más variantes. Porque vamos a cargar con una variante que va a perjudicar gravemente nuestra calidad de vida. Yo personalmente no le veo la ventaja a eso para nada. Pero vamos a ver, a nivel de especie, ¿esto nos cambiaría mucho? ¿Serviría para algo la eugenesia en los humanos? ¿Seríamos capaces de modificar, aunque lo hiciéramos a posta, haciendo granjas de personitas y selección? ¿Seríamos capaces de cambiarlas? O clones. Ahora vamos a imaginar cosas más así. Fíjense, el criador más inexperto de gallinas sabe que no puede iniciar una selección en gallinas si no tiene un buen punto de partida con mucha variación original. ¿Por qué? También es obvio, de donde no hay, no puede salir. Y si uno no tiene variantes de distintos colores, ¿cómo va a seleccionar un color? O sea, es imposible. O la mutación del chulo se lo da, o se tiene que buscar gallinas a otro gallinero, porque no puede hacer selección ahí.
Cuanto más variable sea una especie, más posible es que funcione la selección deliberada. Pues ahora van a ver algo muy divertido y nos vamos a comparar con nuestros vecinos más próximos, los primates. Fíjense, esto es la filogenia de los primates. Aquí está, bueno, es el típico dendrograma, el típico árbol filogenético, que no necesita así mucha explicación. Estamos más cercanos a los chimpancés, un poquito más alejados de los gorilas y un poquito bastante más alejados de los orangutanes. Siendo muy similares, ¿eh? Pero, bueno, digamos que este es el ranking. Fíjense en este triangulito de aquí. Esta es la variación entre individuos dentro de cada especie. Miren qué poco variamos los humanos entre nosotros. Tenemos muchísima menos variación entre nosotros que los chimpancés entre sí, los gorilas entre sí y los orangutanes entre sí. Y fíjense que nosotros somos muchísimos más que ellos y que hemos sido mucho más estudiados. Esto no es por ignorancia sobre nuestra variación. Caramba, hay cantidad de genes estudiados en miles y miles de muestras de seres humanos. Cosa que no se puede decir de las demás especies. Y aún así, así todo, fíjense, teniendo en cuenta el sesgo del diferente tamaño de muestra, hay muchos más humanos analizados que chimpancés analizados, y hay más humanos que chimpancés. Fíjense qué barbaridad. Variamos poquísimo. Tenemos muy poca variación entre nosotros. Compartimos el 99,9% de nuestro ADN. Entre dos humanos tomados al azar de cualquier población humana, incluso las más alejadas, la máxima no, pero el promedio de las diferencias entre nosotros es de 1 con 1000, poquísimo. Pues con ese principio básico de los granjeros en su gallinero, por mucho que hagamos, no hay variación suficiente para poder pronosticar que la eugenesia realmente vaya a tener, o fuera a tener un impacto significativo en la evolución de los humanos. Porque esa variación escasa es la variación de partida. Entonces la selección muy probablemente, naturalmente no se puede decir de esa manera, ya saben, pero muy probablemente la selección sería poco rica. Porque hay poco material de partida. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, no haberse marchado todos a estas horas. Espero que no se hayan aburrido mucho y les dejo con los padres de esta nueva generación de evolucionistas que representamos ahora los que estamos en activo. Muchos de estos señores son bastante mayores, como Francisco Ayala o Lynn Margulis, y siguen en activo, afortunadamente, y espero que sigan por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por esta exposición tan clara y me atreveré a decir, ¿no?, en un contexto como este tan sintética. Y si podemos pasar, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, pedir alguna aclaración, podemos pasar ahora a ello. ¿Hay preguntas? ¿No? Una cuestión. Muchos de los que estamos aquí presentes, y ya como estamos ahora finalizando dentro de la Semana de la Ciencia todo lo relativo a este evento que era Darwin del siglo XXI, pues quisiera solamente reflexionar un poco sobre las distintas charlas que hemos tenido en estos días, ¿no?, relacionadas con la evolución. Los que estuvieron aquí presentes cuando el doctor Sandin hizo su exposición, la puede comparar con lo que hoy nos han contado. Yo, como promotor en ambos casos de ambas charlas sobre evolución, pues las conclusiones que yo quería sacar en estos momentos es que comparen, observen y vean. Solamente decir esto. Bien, pues
Gracias. Pues, sí, adelante. Sí. Dentro de las múltiples posibilidades de evolución, podemos destacar un mecanismo como más importante para ver toda la diversidad actual. O no se puede, no podemos decir, este mecanismo de evolución es más importante que este otro. Todos ellos han funcionado en algún momento de la historia evolutiva de los distintos grandes grupos. En algunos de ellos han sido más frecuentes ciertos mecanismos más frecuentes que otros. La selección natural parece un continuo y la deriva genética también. O sea, son como los básicos, ¿no? Siempre pasan. Pero, por ejemplo, en las plantas, los mecanismos como la hibridación son particularmente frecuentes. Los cambios cromosómicos en los anfibios, por ejemplo, son enormemente frecuentes y han servido para especiarse bastantes especies de anfibios. Pero, por ejemplo, entre los mamíferos estos cambios son mucho menos importantes o decisivos desde el punto de vista evolutivo. Es como si cada grupo hubiese usado de unos tipos o de otros a lo largo de su historia. No podría cuantificarlos realmente. O sea, como el continuo más o menos serían los dos básicos que se compilan en la teoría de los neodarwinistas, la teoría sintética de la evolución. Pero los demás, cuando uno piensa en que el 30% de nuestro genoma viene de otras especies, dice, pues en mamíferos la transposición de genes ha de ser muy importante, por ejemplo. Lo que pasa es que, verán, uno no suele estudiar lo que no espera, o sea, lo que no conoce no lo estudia, de alguna manera. Y cuando encuentra datos que no entiende, uno siempre tiene la tentación de decir, yo para esto no miro porque no lo puedo explicar, no lo voy a poder publicar en mi vida. A medida que vamos abriendo más las miras, yo creo que vamos a ir encontrando más casos y lo podremos cuantificar. Hoy en día creo que es todavía un poco pronto. Fíjese que estamos empezando a domesticar o entender los transgénicos ahora. O sea que todavía necesitamos más conocimiento básico. Pero lo que sí parece claro es que depende bastante de los grupos. O sea, vegetales tienen más de una cosa, animales más de otra. ¿Más preguntas? Voy a hacer yo una, si me permites. No, podría concluirse que en genomas más sencillos es más fácil cambiar bloques grandes sin consecuencias desastrosas que en genomas complejos. En un genoma complejo cambiar un gen, pues salvo que sea en un punto muy crítico, normalmente no sería catastrófico, ¿no? Mientras que cambiar un bloque muy pocas veces tendría éxito, ¿no? Quizá en genomas más sencillos, es una pregunta, ¿eh? En los genomas de las bacterias, por ejemplo, vamos a los de los virus, que los pobres hay quienes no los consideran ni organismos, ¿no? Evolucionan adquiriendo genes, intercambiándolos. Lo que prueba que realmente la flexibilidad es mayor. Incorporan nuevas funciones de esta manera. Y a medida que complicamos más las cosas, efectivamente es más complejo, digamos, hacer sitio, acomodar una nueva función a algo que ya está muy ensamblado y muy equilibrado y que lo tiene bastante difícil para funcionar en equilibrio dentro de un medio ambiente. Entonces, podría tomarse así nuevamente con las reservas que da la ignorancia, porque la verdad es que la inmensa mayoría de las especies no las conocemos. Las especies de las que se conocen los proyectos genoma son especies que interesan evidentemente a los que hacen los proyectos genoma. Es decir, que son fundamentalmente animales y plantas domésticas y aquellos organismos que tienen interés para medicina, que causan enfermedades. Entonces, claro, tenemos un conocimiento tan sesgado que es la ignorancia, ¿eh? Pero en principio sí que parece lógico. Ahí hay otra pregunta. Yo sí que quería preguntar, estuve aquí el lunes y claro, se nos presentó un Darwin que contaba con la eugenesia, que liaba un poco el anarquismo con la evolución, que incluso basaba varias de sus teorías en experimentos con animales domésticos. O sea, que después de lo que hacía, ahora tengo un lío ya, porque no soy profano, entonces el lío es total. Pero bueno, que comentaste un poco eso y luego se nos
más fácil responderla más rápido. Los virus sí que son un agente, más que de evolución, de pasar trozos de ADN de unos organismos a otros. Son, bueno, digamos, los agentes transgénicos, los que producen los transgénicos naturales en muchos casos. Pero no solamente son los virus, también se conocen transposones, que son trozos de nuestro genoma que son móviles, y no son virus, no están mediados por virus. Y se pasan, bueno, alegremente, no alegremente, pero pasan de unos cromosomas a otros, es lo que se llama transferencia horizontal. Los virus son solo una parte de todo este proceso que es bastante más complejo, pero sí son una parte. Tampoco diría que son la más importante por lo que dije antes. Es tanto lo que desconocemos que decir ahora que son más importantes que otra cosa sería un poco pretencioso por nuestra parte, porque no conoceríamos nuestras limitaciones. La verdad es que sí son agentes evolutivos, pero hay otros muchos. Y la importancia relativa hoy en día no se puede calibrar honestamente. Y respecto a Darwin, dejando aparte las simpatías o antipatías personales, creo que lo que hay que hacer es abordarlo también desde una perspectiva científica y ver cuáles fueron sus aportaciones, las suyas, las de verdad, las que escribió. Yo no sé si Petit Comité en su casa decía ¡oh, hay que matarlos a todos! Yo qué sé, es que no estaba, es que no había grabadoras, o sea, es imposible. Yo solo conozco de él, aparte de lo que me han ilustrado historiadoras, solo conozco de él su obra y las consecuencias que tuvieron sus, que ni siquiera fueron descubrimientos realmente, sus hipótesis, sus teorías, esa capacidad de enganchar información de un sitio y de otro y darle un sentido, presentarla de una forma más o menos clara. Eso es fundamental. Algunas de sus aportaciones son cruciales y son estas, las básicas, que yo creo que he sintetizado más o menos aquí. Luego hay otras muchas en las que, como es normal, estaba equivocado. Él no podía saber que no todos los híbridos eran estériles, porque trabajaba en lo que tenía en su jardín, o en su granja, las granjas de los vecinos. Pero podríamos estar hablando horas de los aciertos que tuvo respecto a, por ejemplo, las especies invasoras. Y dices, caray, este señor en aquel entonces hablaba de esto, ¿sí? Hay muchos más aciertos y muchos más errores, por supuesto, pero no creo que su vida personal, ni siquiera sus opiniones personales, sean lo más importante. Lo más importante es el legado que dejó, que es toda una corte de científicos y varias cortes de gente interesada en la evolución e interesados en hacernos preguntas, de las que desgraciadamente tengo que decir, no lo sé, pero es que no lo sé, ¿verdad? No lo sé. No creo que nadie lo sepa la respuesta ahora, hoy en día la respuesta de verdad, la definitiva. Entonces, en su vida personal, no sé, yo lo veo con simpatía, pero claro, lo veo con simpatía porque es el legado y sé que estoy trabajando en ciencias evolutivas gracias, en parte, gracias a él, pero mira todos los otros que he citado, ¿no? O sea, no puedes tomar una cosa y extrapolarla y sacarla del contexto. Eso suele ser generalmente un poco peligroso. Más que nada porque volvemos a caer en los mismos errores de la sociedad genésica, ¿no? Solo que igual en el sentido contrario. No, las consecuencias van a ser estas. Si lo hubiesen hecho igual sin que hubiese existido Darwin. Ya existía Malthus, o sea que, ¿sabes? No se basa en Darwin. Bueno, naturalmente es una opinión personal, ¿no? De bióloga, no soy historiadora, pero bueno. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra? Adelante. Si me permite otra pregunta. Debido a la existencia de hibridaciones, no habría que cambiar el concepto de especie. Ese concepto que enseñamos por lo menos en la enseñanza secundaria, de conjuntos de individuos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. Qué buena pregunta. Es una pregunta excelente porque hay por lo menos 4 o 5 definiciones que actualmente están vigentes de especie. Desde la de individuos que comparten un pool génico o background génico hasta unidades más o menos aisladas con barreras reproductivas entre ellos y el resto, hasta
lo que se te pueda ocurrir. Pero realmente yo diría que especie es una definición temporal para empezar, dado que todas las especies cambian, y además yo añadiría el concepto permeable. Por lo que vamos sabiendo, añadiría permeable, pero bueno, eso todavía habrá que publicarlo y tendremos que hacernos famosos los de la nueva generación, que ya no somos tan nuevos, Yendo al tema del concepto de especie, sin entrar mucho en ello, si queremos mantener el concepto de híbrido en sentido tradicional, evidentemente hay unas especies de origen híbrido. Sí. Son los que tú hablas y yo creo que son los que cuando son fértiles. Sí. Porque evidentemente los híbridos por antonomasia tienen un porcentaje pequeño, pero de fertilidad, que hay que calcular siempre. Entonces, entre dos especies híbridas pueden tener una descendencia fértil, pero en el porcentaje es muy mínimo, ¿no? Entonces, el concepto de especie, si lo queremos restringir al concepto de especie biológica con otras modificaciones, y que una de las decisiones fundamentales para el concepto de especie sea que hay una barrera entre ambas, sí. para un concepto mental, ¿no?, de esto. Que puede ser permeable, no tiene por qué ser rígida, pero que tiene una barrera. Entonces, cuando a partir de dos especies, por hibridación, se origina una nueva cohorte de poblaciones que ya son fértiles, yo ya pasaría nuevamente al concepto de una especie, pero de origen híbrido, ¿no? Eso es, por lo menos es lo que yo he entendido siempre, desde hace un cierto tiempo, y yo lo que explico a mis alumnos sobre el concepto de especie, con todos los problemas que hay, y el concepto de híbrido, ¿no? Yo siempre quiero restringir el concepto de híbrido en aquel, al menos, de un porcentaje muy elevado es estéril. Sí. Pero no totalmente estéril, porque eso es un mito. Claro, y también es bastante lógico, porque si no las especies se tenderían a fusionarse entre ellas, cosa que es obvio que no pasa. Habría un continuo de especies que no habría una limitación entre ellas. O sea, todavía hoy en día se reconocen y son distintas unas de otras. Lo que pasa es que siempre hay como una especie de nivel intermedio. Es especie, subespecie, no sé qué, es variante. Bueno, se puede discutir. Pero la idea inicial de como de una unidad reproductora global creo que se mantendría probablemente. Con lo de permeabilidad. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¿no las hay? ¿O sí? No las hay, pues agradecer a Eva García la exposición que ha hecho y agradecer a ustedes la asistencia y el interés que han mostrado. Muchas gracias, Eva.